Ya decía que la plataforma nos presenta dos verbos especiales, por eso pone atención en eso, ¿no? El verbo have y el verbo do. Eh, estos dos verbos son una excepción, son unos verbos especiales en tiempo presentes. ¿Por qué? Y vamos a recordar rápidamente acá. Habíamos dicho que en tiempo presente nosotros estructuramos las oraciones ya con una regla, o sea, todo es igual. Por ejemplo, they work, voy a poner un ejemplo acá, they work in the morning. Ellos trabajan en la mañana. ¿Ya? Habíamos aprendido que para hacer la pregunta en tiempo presente ponemos el auxiliar do al principio y then we copy. Do they work in the morning? Do they work in the morning? Question mark. ¿No? El signo de interrogación. Do they work in the morning? And we form the negative sentence by saying they do not work in the morning. Okay, they do not work in the morning. Usually, we do the present tense this way. Usualmente hacemos así el tiempo presente. Ahora voy a poner aquí al lado las dos excepciones que nos pone la plataforma. Y es el verbo have. Por ejemplo, tenemos acá, él tiene, he has, ¿qué tiene? He has a meeting, tiene una reunión a las 6. He has a meeting at 6. Él tiene una reunión a las 6. ¿Qué pasa acá? Habíamos dicho que cuando la oración empieza con he, she o it, lo que tenemos que hacer es poner un verbo auxiliar, que en este caso es does, pero aquí está lo que tienen que poner atención. En la pregunta, does he has, no, sino does he have, porque dijimos que en la pregunta se pierde la S. Does he have a meeting at 6? Question mark. Does he have a meeting at 6? Tiene reunión a las 6. Y la negación, he doesn't, no tiene, he doesn't have a meeting at 6. Entonces observen acá que en la pregunta vuelve a aparecer el verbo en su forma básica. Does he have a meeting at 6? Y en la negación, he doesn't have a meeting at 6. Ahora voy a borrar el ejemplo, porque simplemente era para comparar, y voy a poner acá el mismo verbo have, pero ahora usando otro pronombre. Voy a decir, they have a party on Saturday. Saturday, el sábado, esa es la abreviación de sábado. They have a party on Saturday. Ahora, cuando hablo en plural, el verbo auxiliar ya no es do, sino es, ya no es das, sino do. Entonces, do they have a party on Saturday? ¿Tienen fiesta el día sábado? Y vamos a negar acá. Decir que they
do not have a party on Saturday. Ellos no tienen fiesta el día sábado. Entonces la plataforma nos pone el verbo have como una cuestión particular, ¿no? Un poco especial. Y aquí está el verbo have, tener, cuando hacemos oraciones con tercera persona, he, she, it, y cuando hacemos oraciones y no usamos tercera persona gramatical, sino ahora, el otro ejemplo que nos pone la plataforma como un verbo un tanto especial a los que hemos estado revisando es el verbo do. Vamos a hacer una oración acá usando el do. Es decir, nosotros, we do our homework. Nosotros hacemos la tarea, nuestra tarea. We do our homework during the week, durante la semana. We do our homework during the week. Habíamos dicho la clase anterior que el verbo do, cuando va en pregunta y en negación es un verbo auxiliar, pero cuando va en afirmación, como en este caso, es el verbo hacer. Entonces la oración dice, nosotros hacemos nuestra tarea durante la semana. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la pregunta con el verbo do? Entonces tengo que usar dos do. El primero es auxiliar y el segundo es el verbo principal. Y decimos, do we do? Nosotros hacemos. Do we do our homework during the week? Pregunta. Do we do our homework during the week? Hacemos nuestra tarea durante la semana. El primer do es un verbo auxiliar y el segundo do es el verbo principal, es el verbo hacer. Este tipo de oraciones no son frecuentes, pero puede presentarse. Es por eso que la plataforma del módulo 2 nos pone el verbo have y el verbo do, porque son los verbos que para su estructura, para armarlos, tienen alguna ligera diferencia con los demás. Entonces los pone para que los podamos estudiar en particular con detenimiento. Vamos a hacer la negación. Vamos a decir que nosotros no hacemos la tarea en la semana. Entonces, we do not do, nosotros no hacemos our homework, no hacemos nuestra tarea during the week, durante la semana. We do not do our homework during the week. Ahora, ¿qué pasa cuando el verbo do, hacer, se presenta en una oración, pero en tercera persona? Por ejemplo, vamos a decir que ella, she, does, ella hace, aerobics, she does aerobics in the morning, en la mañana. She does aerobics in the morning. Ella hace aeróbicos en la mañana. Sabemos que en tercera persona el auxiliar does debe ir al principio como un auxiliar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Does. Pero para poner el verbo hacer como verbo principal, en el resto de las oraciones, ¿se acuerdan que quitábamos la S? Se volvía a escribir el auxiliar, pero sin la S en el verbo. Entonces, ¿cómo hacemos acá si el verbo es does? En este caso, no vamos a suprimir solo una S, sino la E y la S final. Entonces, does she do? Hace ella. Does she do aerobics
In the morning, hace aeróbicos en la mañana. In the morning. Entonces el auxiliar es does y el verbo principal do. Se pierde la S. Does she do aerobics in the morning? Y para negar, vamos a decir que ella, she does not do, ella no hace aerobics in the morning. Estos dos verbos, el verbo have y el verbo do, son los dos verbos que la plataforma nos plantea de forma especial porque estos tienen un tratamiento diferente a los demás. ¿No? Hay alguna pequeña variación. Con los demás verbos, digamos, live, arrive, eat, speak, etcétera, no hay esto, sino ya tiene una regla. Esa regla que hemos estado practicando en las anteriores clases. Doy la palabra. ¿Hay alguien que desee preguntar algo con respecto a estos dos verbos o una aclaración? No, Norca, todo está bien. Everything is okay. Pretty Eh, good. bueno, Very good. Okay. especialmente, profesor, no sé, una consulta. Para estos dos términos, estos verbos especiales, como indica el have y el do, ¿podríamos hacer más ejemplos? Tal vez unos cuantos ejemplos más, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Ya. Enseguida voy a hacer más ejemplos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, una observación o aclaración? Ok, entonces creo que el común denominador es hacer más ejercicio con esto. Muy bien. Did you copy this? ¿Ya copiaron esto? ¿Tomaron nota? Antes que borre. Ya. Entonces, en el módulo 2 tenemos Grammar 2.1, 2.1 y dice to have y to do. Entonces nos pone como unos verbos particulares. Ok, voy a borrar entonces y vamos a hacer un ejemplo más. Luego vamos a avanzar más rápido porque hay algunos puntos que hay que resolver también. A ver, vamos a hacer con el have. En tercera persona porque es el que mayor problema tiene, ¿no? Vamos a decir que, a ver, hablemos de un objeto, ¿ya? A ver, picture, vamos a imaginar que estamos hablando de un celular o de un televisor. Para las cosas el pronombre personal es it, no es he, no es she, sino es it. Y ese it se refiere a un televisor. Entonces, it has, ese televisor, eso, ese, tiene a good high definition system. Tiene un buen sistema de alta definición. ¿Okay? It has a good high definition system. ¿De qué estoy hablando? De un televisor. Ahora, yo quiero poner en pregunta esa oración. Como el pronombre es it, y para he, she, it debo usar does, entonces, ahí está el auxiliar. Copio el pronombre it, pero cuando llego al verbo has, no lo copio así, sino pierde la S y vuelve a su estado natural y es have. Does it have a good high definition system? ¿Tiene un buen sistema de alta definición?
Vamos a negar. Para negar hacemos así. It does not have a good high definition system. Afirmación, pregunta y negación. Entonces, todas las oraciones que tengan el has, se estructura, se arma de esta forma. Ahora vamos a hacer uno con el verbo hacer, pero también en tercera persona, porque en tercera persona gramatical es donde más se confunde el estudiante. Vamos a hacer a ver que él hace su ensayo. He does his essay toda la noche. All night long. Toda la noche hace un ensayo que tiene que presentar al día siguiente. He does his essay all night. Toda la noche. Ahora voy a poner esa oración en pregunta. Esta vez el does trabaja como auxiliar. Copio el pronombre y cuando llego al verbo no lo copio tal como está does, porque la regla en tercera persona dice que debo quitar la S. Entonces, en lugar de la S voy a quitar los dos letras, E y S. ¿Por qué quito dos letras? Porque fonéticamente no sonaría bien si lo dejo así, ¿no? Si solo quedo la S, doe, dui, así sonaría. Y eso no suena bien para armar las oraciones. Es por eso que en lugar de quitar la S, voy a quitar la E y la S. Queda, does he do? Él hace su ensayo. Yes, he say all night, toda la noche. Y así se forma la oración en tercera persona. Ahora vamos a negar y decir, he does not do. Él no hace su ensayo toda la noche. Ahí está un ejemplo más para el verbo have y para el verbo do. Lo hemos hecho en tercera persona gramatical porque es lo que más confusión causa. Bien, vayan revisando, ¿sí? Y si todavía hay alguna duda, al final de la clase vamos a hacer un poco más de este ejercicio. Ahora vamos a pasar. Luego, alguna cosa que quedaba suelta, acabo, ¿no? Revisando la plataforma, es esto de la hora, ¿no? Que también me han preguntado y me han mandado durante la semana que pueda aclarar. A ver, a fin de que tomen nota, no voy a borrar esto, sino que voy a usar el espacio de abajo. ¿Cuándo es evening y cuándo es night? Porque según el diccionario, evening es noche y night también es noche. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pongan atención, por favor. Si hablamos de partes del día, las partes del día son la mañana, the morning. Luego tenemos la tarde, afternoon. El anochecer es hora en que el sol se va ocultando, ¿no? Y va apareciendo la noche. El anochecer, más o menos entre las
dependiendo del lugar, ¿no? Aquí en La Paz está oscureciendo como a las 6:30, ¿no? Pero puede ser desde las 6 hasta las 7. Ese, ese periodo de tiempo en inglés se llama evening, anochecer, el anochecer. Y cuando ya es 8, 9, 10 de la noche, ya es una noche cerrada, a eso llamamos en inglés night. Entonces, el día tiene estas partes en inglés. The morning, la mañana. Afternoon, la tarde. Evening, el anochecer. Y night, la noche cerrada. ¿No? Pero estamos hablando como partes del día. Ahora, si hablamos como saludos, es muy diferente. Para saludar, en la mañana decimos good morning. Good morning. Buenos días. Si es en la tarde, decimos good afternoon. Buenas tardes. Y si es noche, o sea, a partir de las 6 que empieza ya a oscurecer, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entonces es good evening como saludo, buenas noches. Para los saludos hay solo 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening. Así nos saludamos. El good evening es un saludo a partir de las 6 hasta las 12 de la noche. Y donde entre el night es completamente diferente porque el night no es saludo, es despedida. Entonces el good night sirve para decir buenas noches, adiós. Nunca como saludo. El good night siempre es despedida. Es como decir, ok, la clase ha terminado, good night, y todos se van y todos nos vemos la próxima semana. Questions, preguntas o dudas. ¿No? En el módulo 2 hay un vocabulario que tiene esto y a veces puede confundir si es que no está aclarado. Nada, todo está bien, ninguna pregunta. Ok, very good. Muy bien. Muy bien. Paso entonces, voy a borrar. Ya. Voy a dejar por un tiempo esta explicación, si es que alguien no ha tenido tiempo de tomar nota. Y vamos a pasar a los números que también me decían que necesito una aclaración, ¿no? The numbers. En un enlace que les mandé por WhatsApp, tienen ustedes los números del 1 al 100, ¿no? De forma fácil, muy didáctica para memorizar, ¿no? Del 1 al 100. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los números a partir del 200? Entonces, vamos a poner acá. Si es 200, 200, porque el 100 es 100, ¿no? 100. Por lo tanto, el 200 es 200. Vamos a escribir acá. 100. 100. Entonces lo demás ya es correlativo porque esto será 2. Pongo el 2 y el 100, ¿no? 200. Y así, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900, 900 y llegamos al 1000. Y el 1000 es 1000. Vamos a poner acá 1000. 1000, 1000. Por lo tanto, el 2000 va a ser 2000. 2000. 2000. Y el 3000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, hasta el 9000. 9000, el 9000. Y el 10.000 igual, ¿no? 10.000. Entonces agarramos acá. 10.000, ¿no? Y este será 10, 10 y 1000. 10,000, 10.000. Y así 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, etcétera, etcétera. Y llegamos al millón. Entonces tenemos 1 million. ¿Ya? Hasta acá no hay mucho problema. 1 million. 1 millón. 2 millones, 3, 4, 5, 10 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Donde un poco tenemos dificultad cuando son números ya compuestos. Ustedes tienen decimales, tienen decenas, centésimas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver qué pasa acá, digamos, con el 100. Tenemos el 100 y tenemos así. Entonces, ¿cómo leemos este número? 100, 100, 15, 15. 115, 115. 115. Si fuera 20, 120. Si fuera 125, 125. ¿Qué pasa si llegamos al 1000? Si tenemos un número que es, digamos, 1523. Leemos así. 1000, el 1000, el 500, 500, 1523. 1523. Repito, 1500, 523, 23. Vamos con un número más grande. Digamos un 11.679. Entonces, primero, ¿no? El 11.000. 11,000. 11.000. 11,000. Luego 600. 679. Otra vez. 11,000. 11.000. 600. 600. 79. 79. 11,679. Era un número mayor. Supongamos que tenemos este, ¿no? 675.217. Entonces leemos hasta la unidad de 1000. 600, 600, 675,000, 675,000, 675,217.
One more time, una vez más. 675,217. Obviamente estas cantidades no son muy comunes de usar, ¿no? En la vida diaria vamos a usar no muy frecuentemente, pero es bueno que sepamos cómo se lee. A ver, nosotros somos 11 millones. ¿Alguien sabe aproximadamente cuántos habitantes somos? 11 millones, ¿cuánto? Alguien que por su trabajo esté relacionado con estadísticas. ¿Alguien sabe? 11 millones, ¿cuántos somos? 11.216.000 es lo que dice Internet. Ya, 216,000. ¿Así Cero, cero. redondeado? Sí. Ya, nosotros le vamos a poner, para hacer más complicado, 564. Entonces vamos a leer así. ¿Cuántos habitantes hay en Bolivia? 11 million, 11 millones, ¿no? 11 million, o millions en este caso, porque es plural. 216,000, 216,000. 216,564, 564. Once again, una vez más. 11,216,564 inhabitants. 11,216,564 people in Bolivia. Any questions? Ya. Entonces, acá hay un vocabulario que les da esas cantidades, ¿no? Si ustedes revisan la plataforma, hablan de estas cantidades, por eso he hecho una revisión un poco más detallada para que todo esto quede que no les cause ninguna duda. ¿Alguna pregunta sobre esto? Any questions? Ya, perfecto. No problem, entonces. Ahora vamos a pasar. Antes, algo que esté claro, ya una aclaración, por favor. Este miércoles es la evaluación final hablada del módulo 2, ¿no? Por eso es que tienen que ser este miércoles una presentación personal cada uno usando el tiempo presente simple y el presente progresivo. Dos primeros tiempos. Solo presente simple y presente progresivo. En el módulo 3, la evaluación final va a ser tiempo pasado y tiempo futuro. ¿Ya? Entonces, no se preocupen mucho, ya que en este módulo está el futuro y está el pasado, pero es mucho contenido, por eso vamos a dividir en dos. Para este módulo, el presente simple y el presente progresivo, y para el módulo 3, el pasado y el futuro. Así van a tener un poco más de tiempo para ir preparando. Ahora, eso es en relación al examen hablado, pero en teoría, o sea, en la plataforma, sí tienen que hacer los ejercicios todos. El segundo módulo trae 7 ejercicios y una evaluación final. 7 ejercicios y una evaluación final. Entonces voy a revisar acá, hay un vocabulario del módulo 2 y en 2.3 apenas empieza con el will y hace una explicación, algo que yo ya les expliqué.
Hay un ejercicio en el cual hay un cuadro comparativo de los tiempos, ¿no? Hay un cuadro que tiene presente progresivo, tiene pasado y tiene futuro. ¿Alguien ya llegó a eso? ¿Ha revisado? Hay un cuadro. Profe, buenas tardes. Sí, revisé, pero no supe cómo hacerlo. Ya. Me confundió total. Qué bien. O sea, qué bien, no que te hayas confundido, sino qué bien Ah. que hayas recordado, porque ese es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Ok, Sí, no supe cómo hacerlo. está bien, Paula. Paula. Sí, sí. Ahora voy a explicar eso. A ver. Este es uno de los ejercicios más útiles eh, para trabajar los tiempos gramaticales. Atiendan, por favor. Ahora tienen que poner mucha atención porque van a hacer, yo voy a hacer con ustedes el ejercicio, un ejemplo, paso a paso, desarrollando, de manera que ustedes luego puedan practicar y después de esto no van a tener problema para hacer ese cuadrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir diferentes oraciones en los tiempos que hemos aprendido hasta ahora. A ver, vamos a empezar con nosotros. ¿Qué tal? Nosotros aprendemos inglés. We learn English. We learn English. Nosotros aprendemos inglés. Ahora, al lado voy a poner cómo haríamos la misma oración en pregunta. Do we learn English? Nosotros aprendemos inglés sola vez que esto ya está en pregunta. Ahora vamos a hacer la negación aquí al lado. Vamos a decir que we, este cuadrito por favor cópienlo, no se atrasen junto conmigo. We do not learn English. Nosotros no aprendemos inglés. Ahí está la misma oración en afirmación, en pregunta y en negación. Si yo pregunto a la clase, ¿en qué tiempo acabamos de estructurar? ¿En qué tiempo acabamos de armar las oraciones, Mónica? Simple present. Simple present, ¿sí? Esto es Progresivo. tiempo presente, ¿ya? Esto es tiempo presente. Tiempo presente. Gracias. Ahora voy a escribir la misma oración, pero en pasado. ¿Qué es lo que cambia en pasado? El verbo. Learned. Nosotros aprendimos inglés. De acá a un año ustedes van a decir eso. Nosotros aprendimos inglés. Ahora, ¿cómo es la pregunta en tiempo pasado? Ya no es did, ya no es do, sino es did. Escribo el auxiliar did, copio el pronombre y el verbo en presente. Did we learn? Ya no está en pasado el verbo, sino en presente. Ya no es learned, sino learn en presente. Entonces, en tiempo pasado, para preguntar usamos el auxiliar did, pero el verbo en presente. Eso es muy importante. Did we learn English? Y esta es la pregunta. Ahora, ¿cómo negamos en tiempo pasado? We did not learn. Igual, usamos el auxiliar did, pero el verbo en presente. We did not learn
English. Negación. En la primera fila tenemos tiempo presente y en la segunda tiempo pasado. En afirmación, en pregunta y en negación. Ahora vamos a hacer el futuro. ¿Qué tenemos que poner? ¿Qué palabra, qué auxiliar usamos en tiempo futuro? A ver, ¿quién me recuerda? Will. Will. Entonces, vamos a hacer la oración así. We will, y después del will, el verbo tiene que estar en su forma básica, o sea, en tiempo presente. Nosotros aprenderemos inglés. We will learn English. La pregunta la hacemos simplemente cambiando el lugar. En lugar de we will we. Y el resto igual. Will we learn English? Y la negación la hacemos de esta forma. En lugar de will, decimos we will not. We will not learn English. Nosotros no aprenderemos inglés. Hasta acá ya van 3 tiempos. Presente, pasado, futuro. Pero resulta que nosotros aprendimos un futuro más, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a aprender un futuro más. Ok. ¿Alguien recuerda cuál es ese futuro? ¿Con qué frase? ¿Cómo formamos? Con el Going to. Muy bien, con el going to. Entonces, ¿cómo se forma el futuro con el going to? Para formar el futuro con el going to, tenemos que recordar un poquito el verbo to be. El verbo to be es are, ¿no? Cuando hablamos de nosotros, es are, we are. Pero decíamos que en la práctica ese are se pone pero contraído. Y enseguida vamos a hablar ampliamente de las contracciones, por si acaso. Ya hoy nos toca hablar de las contracciones. Pero para ir adelantando, una contracción es una forma más abreviada de escribir lo mismo que de una forma completa. Entonces, la contracción de are es esta. Apóstrofe R-I-E. Entonces escribimos we're, y la frase going to. Going to. Hasta ahí se lee nosotros vamos a. Ahora viene el verbo principal. Nosotros vamos a aprender inglés. We're going to learn English. Nosotros vamos a aprender inglés. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta en tiempo futuro con el going to? Había dicho hace un momento que el apóstrofe, la R y la E es la contracción de la palabra completa are. Entonces, como la pregunta no puede empezar con una contracción, voy a escribir de forma completa. Are. Cambio de lugar, pronombre. Are we going to learn English? ¿Vamos a aprender inglés? Pregunta. Y vamos a negar. Contracción. Negación. We're not going to learn English. Hasta aquí tenemos tiempo presente
tiempo pasado y dos futuros. Uno con el auxiliar will y otro con la frase verbal going to. ¿Por qué hay dos futuros? Porque el futuro a veces se presenta en forma de un deseo, simplemente de un plan, de un proyecto, que puede llevarse a cabo o no. Eso es lo que expresa el will. Pero a veces se presenta como una certeza, algo que sabemos que sí se va a llevar a cabo porque hay evidencia de eso. Y para eso usamos el going to. Les había puesto el ejemplo de, por ejemplo, si alguien piensa viajar este año, es un plan. Alguien dice, ok, en diciembre viajaré. Pero el momento en que en diciembre te dan la vacación, compras tu pasaje, preparas tus maletas y estás a un par de horas recién, dices, voy a viajar. Y es cuando se usa el going to. Hasta acá tenemos 1, 2, 3, 4 tiempos gramaticales y vamos a hacer el último, el presente progresivo. El presente progresivo es un tiempo que expresa una acción que está en desarrollo, en progreso, o sea que no ha terminado. Nosotros estamos aprendiendo. We are learning English. Estamos aprendiendo, o sea, quiere decir, estamos en proceso. No hemos terminado. Vamos a escribir acá la pregunta, simplemente cambiando de lugar. ¿Okay? Vamos a hacer, are we learning? Are we learning English? Estamos aprendiendo inglés. Vamos a poner un signo de interrogación y voy a poner acá la negación. Voy a hacer, we are not learning English. Ese cuadro del cual hablábamos hace un momento, que su compañera dijo que no entendía muy bien, es esto. Simplemente lo que te pide es que conjugues la misma oración, pero en diferentes tiempos. Que pongas la misma oración en afirmación, pero en diferentes tiempos. Que pongas en pregunta, pero en diferentes tiempos. Y que escribas la negación, pero en los diferentes tiempos que hemos aprendido hasta ahora en este curso. Entonces, si tú sabes hacer esto, ese cuadrito lo vas a hacer muy, pero muy fácil. Ya, ese ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? ¿Se puede hacer? Sí. Sí. Ya. Entonces ahora les voy a dar para que ustedes hagan ahí, pero tienen que hacer en el lugar que estén, en su casa, en el escritorio, etcétera. Vamos a practicar. ¿Ya? Lo mismo que acabo de hacer, van a hacer ustedes. Todos han copiado, han tomado nota de este ejemplo. Si no, háganlo, por favor. Es muy importante que tengan estos apuntes. Ahora voy a poner, mire acá, voy a poner una oración, solo una. Y voy a decir que en lugar de nosotros, voy a usar ellos o ellas, ¿ya? Ellas viven, they live in Bolivia. Ellas viven en Bolivia. Ahora, con esa simple oración, tú tienes que desarrollar todo esto, igual que en el ejemplo. Tienes que ser capaz de desarrollar toda esta estructura
todo esté armado. Entonces, la oración es they live in Bolivia. Ellos viven en Bolivia. Voy a ayudarte escribiendo acá cuál es el presente. El presente es vivir, live. Y el pasado es lived. Vivieron o vivió, etc. Okay. Esa es la única ayuda que necesitas. Después tienes que ser capaz de desarrollar todo eso. They live in Bolivia. El verbo live, presente, y su pasado, lived. Lived. Okay. 5, a ver, ¿serán capaces? ¿Serán suficientes 5 minutos? Ok, 6. Adelante. Tienen 6 minutos para hacer todo eso. Pongan la misma oración, pero en diferentes tiempos. Mientras, yo voy a... Si ustedes mientras hacen, escúchenme, por favor. Voy a llamar listas de forma real ahora mismo, porque a veces, no siempre podemos registrar de forma correcta, porque a veces, como pasó la anterior clase, hubo un corte de energía y todo se cortó, entonces se perdió información. Rolando. Licenciado, buenas tardes. Present. Present. Muy bien. Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Aquí estás registrado. Ok, ya. Marco Antonio. Present, profesor. Bien, vamos con Helen. Olga. Present, profesor. Ya. Bien. Wilfredo Carvajal. Wilfredo. Vania. Present, profesor. Ok. ¿Cuál es tu nombre completo, Vania? No, Tania. No, Vania. Ah, no, yo soy Tania Amparo Vargas. Ya. Enseguida te vuelvo a llamar, por favor. Estoy de acuerdo al listado. Vania Cazorla, ¿está? No. Ok. Mónica. Present, profesor. Ya. Carla con K. Carla. Presente. Present. Muy bien. Gonzalo. Present, profesor. Good. Karen. Karen Ivonne. Ya. Ok. Guido. I am here, present, profesor. Oh, that's okay. Don't worry. Here is good también. No hay problema. Cantuta. Present, profesor. Good. Ángela. Ángela Present, Vanessa. profesor. Ya. A ver, yo te tengo registrado, me han pasado como Ángela Vanessa. ¿Tú eres Valeria? Sí, teacher. Ángela Valeria Echelar López. Ya, entonces voy a cambiar acá. Gracias. Qué bien que Ok. me has aclarado. Algunas de las cosas son los listados que me pasan, entonces hay que corregir. Ya. Mónica Rita. ¿Estás Present, ahí? profesor. Te acabo de ver. Perfecto, ya. Carla Jimena.
Present, profesor. Good. Norca. Te vi, Norca, estás por ahí. Sí, presente, profesor. Good. Vamos con el otro grupo. Paula. Present, profesor. Mendoza, Good. ¿verdad? Yes, Paula Mendoza. Thank you. Lisette Carla. Present, professor. Good. Carol con C. ¿Carolina o qué Carol dijo? Exacto, exacto, Carol. ¿Eres Carolina. Carolina o Carolina? Carol Nina, como Nina Está es bien. otro apellido. That's okay. Está perfecto, no te preocupes. Lisette. Lisette. Monte. Monte. Okay. Susana Rodríguez. Present, teacher. Good. Present. Silvia Rojas. Present teacher. Good. Roy. Present, teacher, present. Roxana. Present, teacher. Good. Tania, ahora sí, Tania. Te llegó el turno. Here, teacher. Okay, Here, professor. that's okay. Carlos Vera. Present, professor. Okay. Marco Villegas. Marco. Marco Rodrigo. Okay. Lady. Present, professor. Ya, perfecto. Ahora sí. Muy bien. A ver, vamos a revisar el ejercicio. ¿Qué tal nos fue? Entonces, they live in Bolivia. Un voluntario o voluntaria que va a ser solo en tiempo presente. Tiempo presente. ¿Quién va Yo, a armar? Ok, Roy. Adelante. Y los demás vamos a corregir. Adelante. They live in Bolivia. Haz eso en pregunta y negación. Do they live in Bolivia? ¿Ya? Negación. They do not live in Bolivia. Good. Perfect. ¿Quién va a ser el pasado? Gracias, Roy. Thank you very much. Ok. Yo, profe. Paula. Adelante. Ay. Yeah. Ok. El A pasado. ver. Ya. Roxana y Lisette. Roxana, Lisette y Paula. En ese orden. ¿Ya? Ya. ¿Yo? De, profe, yo el pasado. Está silenciado, Listen. No me hace caso. ¿Podemos continuar, Lee? No se escucha nada, perdón. Está silenciado, Listen. Oh, sorry. I am sorry. So sorry. Siento mucho. Yes. Estaba tan metido en la lección que yo mismo no me habilité. Ya. Ahora sí. Les decía, hagamos en el orden que han levantado. ¿Ya? Creo que Roxana no ¿estás ahí, Roxana? Sí, teacher. Ya. A ver el pasado. Ya.
they live in Bolivia. Ya, Did they live in Bolivia? ya, negación. Negación sería, they did not live in Bolivia. Ok, very good. Muy bien. Vamos con Lisette, el Ok. futuro. El futuro es tuyo, Lisette. Vamos. Ya. They will live in Bolivia. Yes. Will they live in Bolivia? Good. They will Negative. not. They will not live in Bolivia. Perfect. Muy bien. Rolando, el futuro con going to. Okay, professor. They are going to live in Bolivia. Yes. Are they going to live in Bolivia? Ajá. They are not going to live in Bolivia. Good. Muy bien. Vamos con el presente progresivo. ¿Quién levantó la mano para hacer? Yo, profesor. Ya. A ver, Profe, Helen. ¿Quién estaba bueno, antes? yo les recomiendo. Ya, Pero bueno, que adelante, siga, adelante, sí. nada más la Es compañera que verdad. siga. No hay Va a haber problema. más ejercicios, no se Sí, preocupe. sí. Adelante. Continúa, compañera. No, está bien. Tú que estabas más antes. Ah, yo. Yes. Ya. We are live in Bolivia. We are living. Tienes que poner el Living. ing. Living. Una vez Living. más, para que corrijamos todos. We are living in Bolivia. They, estamos con they. Ok. Ah, they are living in Bolivia. Muy bien, ahora pregunta. Are they living in Bolivia? Yes, negative. They are not live in Bolivia. They are not living Living. in Bolivia, no? They are not living in In Bolivia. Bolivia. Thank Okay. you. No, thanks to you. Ahora vamos al siguiente. ¿Y qué pasa? ¿Ya? Si la oración está en tercera persona, eso nos va a hacer razonar un poquito. Ahora vamos a hacer una oración con ella. ¿Ya? Ella llega. She arrives. On time. Ella llega a tiempo. Ahí está nuestra siguiente oración. Ella llega a tiempo. El verbo llegar es arrive y el pasado es el verbo arrived. Arrived. Ok. A trabajar. Vamos a armar eso. Vamos a razonar cuáles son los cambios que se operan cuando hacemos oraciones en tercera persona gramatical. Cuando decimos tercera persona gramatical, he, she, it. He, she, it.
Anybody? ¿Alguien? Todavía no. Carol, Susana, ¿ya terminaron? Sí, Lick. Yes, Ya. yes, teacher. A ver, Carol, empieza con la afirmación, el tiempo presente. Adelante. Ok. Sería lo de la oración. She arrived on time. Ya. Pregunta. Does she arrive on time? Good. Luego sería she does not arrive on time. Yes. She does not arrive Does. on time. Muy bien. Has hecho Ay, los teacher. cambios correctos. En Alright. tercera persona, en tiempo presente, en la pregunta se pierde la S y también en la negación, ¿no es cierto? Ya no hay arrives, se pierde la S. Muy bien, ¿te diste cuenta? Y eso está muy bien. Pasado, Pasado. Susana. She arrived on time. Did, Good. la pregunta, did she arrive on time? Good. Y la Negación. negación, she didn't arrive on time. Very good. Pretty good. Excellent. Yes. ¿Quién se Thank you. anima para el futuro? Ahora sí, Ellen. Tienes tus Ay. minutos de gloria. Ya. Ya, sería she will arrive on time. Ya. Pregunta. Will she arrive on time? Yes. Negative. She will not arrive on time. Good. Thank you. That's good. Going to. ¿Quién va a ser el going to? A ver, alguien. Daremos oportunidad a los compañeros. ¿Ah? ¿Quién? Tantuta. Tantuta, adelante. Ya, con going to. She's going to arrive on time. Is she going to arrive on time? She isn't going to arrive on time. Good. Very good. Claro y preciso. Vamos con el presente progresivo. ¿Quién se anima? Carol, ¿alguien más? Está bien, Carol, enseguida te voy a decir no, pero a ver, alguien que no haya participado, daremos la oportunidad que gane su puntaje. Nadie, solo Carol. Ok, Carol, adelante. Está Susana también. A ver, Susana. Quien esté listo, vamos. Quien esté lista. Perdón. She is arriving on time. Is she arriving on time? She is not she's not going to arrive on time. She's not arriving on time. Arriving on Going time. to no entra en Perdón, el sí. progresivo. Sí, me Está muy confundí bien. al leer. Ya, perfecto. Me complace, o sea, hemos hecho muy bien los ejercicios. Ese cuadrito del cual teníamos duda lo van a hacer sin dificultad porque es en base a esto. Es prácticamente lo mismo. Lo que te pone el cuadro te dice, eres capaz de conjugar la misma oración en diferentes tiempos y eso es lo que hemos practicado. ¿Ya? Entonces no van a tener dificultad al hacer esto. Ahora vamos a ir a la lección 4 del módulo 2, ser la última lección, y son las contracciones. ¿Ya? Aquello que, ¿se acuerdan? En el módulo anterior alguien preguntó, y yo les dije, tengamos un poco de paciencia, va a llegar un momento en que vamos a hablar íntegramente de las contracciones. A ver, ¿qué es una contracción? Es una forma de escritura más informal y más corta y más usada que la forma completa. Nada más es eso. Por ejemplo,
A ver, voy a escribir acá en la pizarra. Y voy a decir, I am Bolivian. Yo soy boliviano. Esa es una forma completa de hacer una oración, ¿no? Yo soy boliviano. Ahora, si yo escribo eso de esta forma, omito una letra y en su lugar pongo un apóstrofe y solamente es I'm, ya no es I am, sino I'm Bolivian. Esa es una contracción. La primera oración está escrita en forma completa, es complete form, y la segunda es contraction, es una contracción. ¿Significa lo mismo? Sí. Soy boliviano, soy boliviano. ¿Cuál es la diferencia? Acá es donde tenemos que poner atención. La forma completa I am Bolivian se usa cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones importantes. Suponga, de situaciones importantes y formales. Por ejemplo, ¿quieres hacer una hoja de vida, un resume? Un resume quiere decir una hoja de vida. No vas a usar contracciones porque es un documento muy importante y formal. Entonces, toda la redacción tienes que hacer sin contracciones. Si quieres presentar un informe de tu trabajo, un ensayo para la universidad, etcétera, tampoco puedes usar contracciones. Gramaticalmente no es correcto, no está bien, te van a bajar puntaje. Entonces, la forma completa es para situaciones formales, mientras que la contracción es una forma de escritura que se acepta en situaciones informales. Por ejemplo, cuando tú chateas con tus amigos, no es una cuestión formal, ¿no es cierto? Son de tu edad, son amigos, se conocen hace mucho tiempo, entonces tienes la confianza necesariamente de usar este tipo de escritura, una contracción. Por ejemplo, los textos de las canciones en inglés usan mucho contracción. Están completamente, no, todo es contracción. ¿Por qué? Porque es un lenguaje popular, ¿no? Las canciones es un lenguaje que todo el mundo, ¿no? Canta, se divierte. Entonces, se tiene licencia, digamos así, para escribir de esta forma. Entonces, si significa lo mismo, la única diferencia está en el uso. ¿Para qué? En situaciones formales, siempre la forma completa. En situaciones informales, puedes usar contracciones. ¿Ya? Esa es la definición para saber cuándo se usa uno y el otro. Ahora, el módulo 2 nos presenta un listado. Acá hay un listado de las contracciones. Por ejemplo, está por si acaso en 2.4, 2.4. ¿No? Aquí hay un cuadro que nos dice que puedes usar contracciones. Y aquí dice es un lenguaje informal y nos dice cuál es el proceso. Se recortan algunas letras y se pone un apóstrofe. Ok, esa es la teoría. Ahora, y nos muestra un cuadro, ¿no? ¿Cuál es y cuál no? Como ustedes tienen el cuadro, entonces no necesitamos volverlo a escribir porque ya está. Y algunos lo han debido imprimir incluso, pero a ver, vamos a tratar de hacer la explicación. A ver, ya hemos hecho del verbo to be. ¿Qué tal para el presente?
En lugar de I do not, digamos, no tengo tiempo, I do not have time. ¿Qué tal si podemos escribir esto con su contracción? ¿Ya? A ver, miren la diferencia. Supongamos que yo tengo que hacer un informe en mi trabajo, a la IGPT. Al director no le voy a presentar un informe con contracciones, ¿no es cierto? Entonces voy a presentar siempre de forma completa. Me dice, profesor, ¿tiene usted tiempo para hacer un curso en 7 de la mañana? Oh, I'm sorry, sir. I do not have time. No tengo tiempo. Pero si mis amigos ya me llaman y me dicen, Gonzalo, ¿tienes tiempo para jugar fútbol el sábado? Entonces puedo usar con ellos una contracción y les digo, no, I don't have time. I'm sorry. Con ellos sí puedo usar contracciones. Con mi jefe no. Pero con mis amigos sí. Y luego el does not también tiene su contracción, ¿no es cierto? Que es el doesn't. Y el did not, también su contracción. Y algunos ya han estado usando, ¿no es cierto? Cuando hacían las oraciones, algunos ya usaron contracción. Didn't, did not, didn't. Es por eso que en algunos ejemplos yo uso forma completa y en otras contracción. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando a que es exactamente lo mismo. Will not, en futuro, y su contracción, won't. Won't. El futuro en afirmación también se puede contraer. Por ejemplo, I will go. Yo iré. Puedo escribir I apóstrofe double L, I'll go. Iré. Exactamente lo mismo. O si quiero hablar del verbo to be en pasado y was not, esto puede ser contraído de esta forma. Wasn't, wasn't. O were not. Weren't. 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 All right. Bien, a ver, veamos qué otras contracciones nos pone acá en este cuadro. Contracciones. Y bueno, prácticamente con eso estamos... ya. A ver. ¿Alguna pregunta con respecto a las contracciones? No las he puesto todas porque ustedes tienen esto, tienen un cuadro en la plataforma, ¿ya? De todas las usadas. Pero de pronto alguien tiene curiosidad por alguna cosa que no está en la plataforma. Díganme ahora. ¿Alguna contracción que hayan visto y les haya llamado la atención y ustedes dicen, ¿de dónde sale esto? Y no me han explicado. ¿No? A ver. Teacher, Yes. I Adelante. have a question. Question? Question. La diferencia entre contracción, creo que lo entiendo, es en tanto si es formal e informal, ¿no? Si es material escrito.
Sí. Si se tratase de una conversación en un ambiente laboral, ¿no hay problema si hago alguna contracción al hablar? Ya, perfecto. A ver, si estamos hablando, ¿no? En speaking, entonces esto es lo que debes observar. Exactamente igual. A ver, si se supone que estás hablando con tu superior en jerarquía en la oficina, ¿no? Tus directores de área, ¿no? Tus jefes de sección, tu gerente, etcétera, tienes que usar un lenguaje formal, o sea, completo. Si estás hablando con personal que está a tu mismo nivel, ¿no? En jerarquía, o si estás hablando con personal que está bajo tu mando, entonces puedes usar contracciones. ¿Ya? Eso es lo correcto. De pronto no puedes, digamos, ir a de tu gerente, el gerente de la empresa, ¿no? Y estar con, hi, ¿no? What's up? O I'm, ¿no? This, ¿no? Entonces no puedes usar contracciones. Se observa eso mucho en el lenguaje y no es correcto. Entonces, mejor si seguimos esas normas, ¿no? Ya. Ahora, si digamos los superiores en jerarquía en el trabajo te autorizan, qué sé yo, te dicen, no sé, llámame de mi nombre, o no sé, existen algunas empresas. En ese caso podrías usar contracciones y usar un lenguaje más informal, ¿no? Pero tiene que haber una autorización. Si no, hay que observar los detalles, ¿no? Lo completo siempre es formal y lo contraído siempre es informal. That's it. Thank you, teacher. All right. Ok, Carlos. ¿Alguna otra pregunta o curiosidad quieren despejar? Teacher, Adelante, professor, Guido. I have a question. En el futuro del verbo to be, se coloca I will be, ¿verdad? Y Yes. existen contracciones de la palabra, bueno, de las palabras I will, y me gustaría saber cuál es la pronunciación. Ya, perfecto. Hace un momento Creo que es hacíamos I'll be o algo así. Ya, ok. Por ejemplo, I will be, yo seré, ¿no? I will be, no sé, a ver, en tu caso, tú serás, I will be a good father. ¿Ya eres papá? Todavía no. No. Pero voy a ponerte una oración, ¿ya? Premonitoria, para que te vaya bien. Tú vas a decir un día, yo seré un buen padre. I will be a good father. Ahí está, ese es el futuro del verbo to be. Yo seré un buen padre. Ahora tú quieres escribir lo mismo, pero de forma contraída. Entonces, I'll. En lugar de I will, I'll be. I'll be a good father. I'll be a good father. I'll be a good father. Okay? I will be. I'll be. I'll be. Esa es la forma como se contrae, como suena. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Anybody has seen the series, The Big Bang Theory? ¿Alguien ve esa serie? The Big Bang Theory. La Yes. teoría del Big Yes. Bang. Sí. Ya. A ver, los que ven
van a entender lo que les voy a decir. Y los que no ven, a ver, por curiosidad, vean unos minutos en internet. Ponen The Big Bang Theory. ¿Por qué el comentario? ¿Cuál es el personaje? A ver, ¿cómo se llama? Sheldon, Sheldon. ¿no? Ya. Él es el que tiene coeficiente, ¿no?, más alto que todos sus compañeros, ¿no? Es el más inteligente. Vean cómo habla. Él habla con contracciones. Never, nunca. Él habla de forma completa. Incluso usa un lenguaje rebuscado, o sea, palabras especiales. Él nunca habla con contracciones. Mientras sus otros amigos, sí. Y los que no son inteligentes de dentro de la serie, ¿no? Porque los 4 o 5 amigos son los que son inteligentes y los demás tienen una inteligencia normal. Ahí está, ¿no? Entonces, a pesar de que muchos pueden decir, pero el que quiere puede hablar como quiera, ok. Pero mira, se considera siempre que tienes una mayor educación y un IQ mayor cuando se usa el lenguaje en su forma completa. Hasta ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que yo les recomiendo que usen siempre el inglés en su forma completa, sin contracciones, para situaciones de trabajo, de entrevistas, ¿no? Porque causa muy buena impresión. El contracción es para, ok, ya estamos con los amigos, es fin de semana, vamos a charlar en inglés, o vamos a WhatsAppear, a Facebookear, a Twittear, ¿no? O para cantar en inglés. Ok, ya, ¿cómo es? Entonces, ahí puedes usar contracciones, practicar tus contracciones, etcétera, etcétera. Pero hay que saber cómo y en qué situación. Nada más eso. ¿Cómo van la preparación para su prueba de pasado mañana? Ya está armada seguramente, ¿no? Lo que están haciendo seguramente es solo practicar y ahora. Les recuerdo que tiene que ser una presentación, una disertación. En inglés decimos presentation. Presentation. Y en español eso se llama una disertación. Es lo mismo. Tiene que durar 3 minutos por cada estudiante y tienen que usar no futuro, no pasado, solo el presente y el presente progresivo. O sea, 3 minutos para hablar en presente y presente progresivo les alcanza abundantemente. ¿Qué es lo que pasa cuando no preparas con tiempo? Digamos, 24 horas antes o, ¿no? Entonces, empiezas horas y horas toda la noche preparando y lo que haces simplemente es memorizar texto. Y eso no es correcto. Porque nadie habla de memoria, ¿no es cierto? Especialmente cuando te dicen, a ver, en inglés, cuéntame de ti, de tu rutina diaria, qué es lo que haces. Tú no, de memoria, no. Entonces, para evitar y para no acostumbrarnos a hablar memorizando, que no es bueno, lo que tenemos que hacer es preparar con tiempo. Por eso les había dado ese trabajo hace una semana. Lo que tenías que hacer es ir preparando cada día un poco, ¿ya? Ir practicando cada día un poco. Entonces llega el momento en que tienes que hacer tu presentación y no estás nervioso, lo haces de forma natural, tranquilo, seguro. Y de eso se trata, de que adquiramos práctica para hablar de forma natural. La presentación del día miércoles
Tiene un puntaje de 25 puntos, por si acaso. Es un buen puntaje. ¿Ya? Entonces, 25 puntos son la asistencia a clases y la participación. O sea, el hecho de que estén presentes en una clase y participen, eso son 25 puntos, ¿no? Porque son 4 sesiones, 4 clases, 5, 5, 5, y la última, la del examen, vale 10. Entonces son 25 puntos por la asistencia y la participación en Zoom. Y los otros 25 puntos son la presentación que van a hacer ustedes. En este caso, su disertación. 25 puntos. Eso suma los 50 puntos que yo puedo calificar, ya que los otros 50 es lo que ustedes hacen en plataforma. Bien. Por ¿se acuerdan de la anterior clase, una de las últimas clases, había un corte que no fue culpa de ustedes, sino acá. Se cortó la energía en donde yo vivo, en el edificio, y bueno, toda la información se borró, ¿no? Entonces, ahí tuve algún problema para sacar sus asistencias, etcétera. Es por eso que no he podido subirlas. Ya está, o sea, ahora terminamos la clase a las 6 y yo creo que hasta las 6:15 y 20 ya pueden revisar en la plataforma sus calificaciones del primer módulo. Y eso fue debido a ese problema, ¿no? Ahora, para el segundo módulo no va a haber inconveniente. El día miércoles dan su evaluación. Yo me comprometo a que el día jueves, 24 horas después, ya va a estar su calificación del módulo número 2. Ya no va a haber ninguna dificultad. Prepárense, por favor. No es simplemente la calificación, ¿ya? Cuando ustedes están aprendiendo, han entrado a hablar inglés, es eso. Tienen que aprender a expresarse. Eso es lo más importante. No solo lo hagamos como en el colegio, ¿no? Por mi nota, por mi certificado, porque esto me va a servir puntos en mi, no sé, en mi trabajo, que me suban un nivel, etcétera. No, hagámoslo porque realmente queremos aprender. Una vez más voy a hacer un ejemplo. Miren, no estoy leyendo, no hago nada, tanta. A ver, me dice, a ver, profesor, usted comienza entonces la exposición. Muy bien. Voy a hablar primero en tiempo presente simple. El presente simple sirve para describir rutinas, hábitos de vida, de trabajo. Sirve también para expresar verdades o hechos, cosas irrefutables. Para todo eso sirve el presente simple. Okay, my name is Professor Gonzalo and I live in La Paz City. I work at EGPP. It's a public institution, and I am a professor, and I teach English. I begin my day at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock, and immediately I take a shower, and I get dressed. I comb my hair, I shave my face, and then I make my breakfast. I usually start my day with a cup of coffee. I have breakfast, drinking coffee, sometimes coffee and milk with bread. I like fresh bread and sometimes with cheese or marmalade. Then after breakfast, I go to work because I have classes. Right now, I am having some semi-presential classes because I have to go to a place to take and to work with students. I work from 8:30 to 12 o'clock. After 12 o'clock, I return home and I eat my lunch.
I sometimes eat in a restaurant, but most of the time I eat here at home. I prepare my lunch. I like soups. My favorite is vegetable soup. And for a second dish, I sometimes eat chicken and sometimes I eat beef. After lunch, I like very much to take a nap, una siesta. I take a nap for about 20 minutes and then I wake up and I return to work. I have classes online in the afternoon until 6 o'clock. After 6 o'clock, what I do is to take a walk. Doy un paseo. I take a walk to be relaxed around the neighborhood, or sometimes I go downtown to the city. Then I return home at 8 o'clock. I watch the news, veo las noticias, watch TV, maybe a movie, and then I go to sleep at 11 o'clock. That is my day from Monday to Friday, de lunes a viernes. Ahora voy a hablar en presente progresivo. El presente progresivo sirve para contar lo que está sucediendo en el instante. Por ejemplo, right now, in this precise moment, I am teaching English. Estoy enseñando inglés. I'm teaching English and my students are watching me. They are watching me. Some are writing, taking notes, and some are listening to me while I am speaking. Well, I'm going to talk about my family. My brother Carlos right now is working. He works in a private company and he works until 6:30. My sister is taking classes online right now. She does not live with me. She lives in his own place and she's working on the computer. My friend Guillermo, he is traveling right now. He's going to Santa Cruz because he works there. He was here in La Paz and now he's traveling there. My other friend, which is Reynaldo, is working too because he works in a university. He's a psychologist professor and he's working right now with the students. Well, right now I am speaking to my students and I am listening to my cellular because the cellular is ringing and the neighbor's dog is barking or was barking a few minutes ago. Well, I suppose that my father is sleeping because he likes to sleep at 6 o'clock. He sleeps very early because he's old. And my other friends, they are working or they are drinking a cup of coffee in a cafeteria. Well, entonces el presente progresivo sirve para describir todo lo que están haciendo las personas. Por ejemplo, en tu casa, ¿qué están haciendo tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres? Puedes describir lo que están haciendo. O puedes imaginar qué es lo que están haciendo tus amigos. A ver, creo que mi amigo está haciendo esto. Entonces empiezas a describir. Ese es el presente progresivo. Entonces, el uso de los dos tiempos tiene que durar 3 minutos para cada uno y tienen que hacerlo de forma natural, sin leer. No se acostumbren a memorizar, no es bueno. ¿Alguien quería ver de una mano levantada? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces creo... Yes, adelante. Sorry, I have a question. What's the question? En este caso, en el speaking, ¿podríamos utilizar contracciones o no? O palabras enteras. ¿Qué nos aconseja? Como es un ejercicio de práctica, me parece interesante. ¿Por qué no usamos las dos formas? Sorpréndanme, usen en algún espacio de tiempo, usen formas completas y no usen contracciones. Como precisamente es un ejercicio, podemos usar ambas formas, no te preocupes. Okay, thank you. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Porque la próxima clase, la del miércoles, no vamos, o sea, vamos a empezar. Inmediatamente nos conectamos y empezamos con las disertaciones porque no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Somos bastantes. Les recuerdo que este módulo tiene 7 ejercicios y una evaluación en plataforma. Les recomiendo que hasta el miércoles ya hagan los 7 ejercicios. Para cada ejercicio tienen 3 opciones, ¿no? Les da 3 oportunidades. Después de la tercera que intentan, ya no permite que puedan seguir trabajando. Y para la evaluación final es solamente una oportunidad. Por eso, cuando ya hayan practicado, cuando estén seguros, recién hagan la evaluación final. O sea, pueden hacer el día martes o el mismo miércoles, ¿no? Después del examen. Tienen hasta las 11:30 para subir sus ejercicios a plataforma. Después ya no les va a aceptar. Ya. Ok. It's 6 o'clock. Son las 6 en punto. We have to say goodbye. Teacher, one question. ¿El examen hasta el miércoles tenemos que hacerlo? Del módulo 2. Bueno, eso es lo que acabo de decir. ¿Sí? Tienen que hacer todo en plataforma hasta el miércoles a las 11:30 de la noche. Y el examen conmigo hablado va a ser de 4 hasta las 6. Yeah. Yes? Yes. Ya. Yes. Muy bien. Have a good night. Que tengan buena noche. Goodbye. Goodbye, everybody. Bye. Chao, chao. Good night. Goodbye. Good night, Good night. professor. Bye. Good Goodbye. night. Bye, professor. Good night.